creer la palabra, sentir por la palabra, hacer con la palabra, es nuestro segundo tema en esta serie, Cree y ama su palabra, porque es confiable. Imagino, y empezando desde este texto bíblico que leía nuestro hermano, yo imagino que varios de ustedes, si no todos en sentido general, en algún momento de su vida, y hablo tiempo del colegio, escolares, jóvenes, en esa época cuando toda la vida es diferente y podemos o tenemos la capacidad de soñar sobre nuestro propio futuro. Imagino que muchos de ustedes en algún momento de su vida, pienso yo, que han intentado escribir algún poema. No voy a decir levante la mano quien lo intentó hacer, ¿no? Porque ya mayores nos damos cuenta que somos pésimos poetas o fuimos pésimos poetas, ¿no? O cuando revisamos esos escritos y recordamos esos tiempos de amores platónicos, hasta nos podremos avergonzar, ¿no? Y no sé cuántos hayan guardado esos escritos y después de un tiempo los han vuelto a encontrar, y cuando uno los vuelve a leer te ríes de ti mismo, de ti misma, y te dices, ¿cómo es posible que yo haya escrito esto, ¿no? O ¿cómo fui capaz de escribir esto? ¿En qué cabeza cabía lo que escribía acá, ¿no? Jamás enseñaría obviamente estos escritos o estos poemas a nadie, ¿no? Estos son para mí nada más que para mí, los vuelves a guardar y les vuelves a echar candado, ¿no? Y se piensa así ahora porque ya no solamente somos adultos, sino que sin ser expertos en poesía, nos damos cuenta de que el estilo que nos llevó hablo del estilo literario que nos llevó a escribir esos poemas, es algo de lo cual no nos orgullecemos definitivamente. Y digo esto en comparación a magníficos poemas que se han escrito en la historia, ¿no? Por ejemplo, de esta famosa uruguaya Cristina Peri, una de las más renombradas poetisas en Uruguay, es simple y sencilla la poesía, ¿no? Dice ella, el amor existe como un fuego para abrazar en su belleza toda la fealdad del mundo. El amor existe para que estallen los relojes, lo largo se vuelva corto, lo breve infinito, y la belleza borre la fealdad del mundo. Es sencillamente bello el poema. No es complicado. Y uno pensaría, bueno, eso es fácil escribir, ¿no? Pero no es tan fácil como uno cree, ¿no? Otros poemas, obviamente, estoy haciendo una comparación simple, otros poemas dejan mucho que desear, ¿no? Realmente mucho que desear. Hace unas semanas leía por favor. Dice, es un hombre adulto que rememoraba sus tiempos de adolescente, de amores de adolescente, ¿no? Entonces encontró este poema, ¿no? Y lo compartió. Escuchen lo que dijo. Mira, hay una vaca solitaria, heno vaca. Si yo fuera una vaca sería como esta. Si el amor es el océano, yo soy el Titanic. ¿Qué tiene que ver la vaca con el Titanic, digo yo, no? Nena, quemé mi mano sobre la sartén de nuestro amor, pero aún así se siente mejor que la goma de mascar que nos mantiene unidos y sobre la cual me paré. Te estaba loco, ¿no? Este otro, ¿no? Que escribió, muchacha, me haces cepillar mis dientes, peinar mi cabello, usar desodorante y amarte, eres tan genial. Estaba recontra enamorado, ¿no? O este otro loco, ¿no? Que escribió, ella me amaba, llega a esta conclusión, ella me amaba, estoy seguro, me quería igual que a su gato y un poco menos que a sus zapatos viejos. No hay duda que me amaba, ¿no? Y uno dice, ¿qué tenía en la cabeza, ¿no? Cuando escribieron estos poemas, ¿no? Y usted se da cuenta, son poemas sorprendentemente malísimos, hermanos. Son pésimos, ¿no? Que solo provocan risa, burla o producen sentimientos hasta diría yo, de incomodidad. O probablemente a muchos de ustedes les es irrelevante, no sienten nada, los han leído y no les ha provocado ningún sentimiento. Les provoca simplemente indiferencia. Entonces, si yo le dijera a usted, si yo le planteara en esta mañana, he leído 3 poemas desastrosos, si yo le dijera en esta mañana, ¿alguno de estos poemas podrían volverse sus poemas favoritos? Tú no lo pensarías ni 2 ni 3 veces, ¿no es cierto? Inmediatamente me responderías, jamás en la vida, ¿no? Y es más, si yo te preguntaría, asumiendo un poco más de presión, ¿usted cree que usted podría llegar a amar alguno de estos 3 poemas?
Por favor, pastor, me diría, no, ni que estuviera loco, loca, no, jamás, ni en 1000 años, ni en 2000 años, ¿no? Jamás podría amar esos poemas tan desastrosos, ¿no? Teniendo esto en mente, me pregunto, hermanos, ¿qué emociones, qué sentimientos podrían venir a su corazón al leer el siguiente poema de amor? Al leer el siguiente poema de amor. Búsquelo, porque usted lo tiene. Salmo 119, versículo 129. Hacia adelante. Salmo 119, versículo 129 hacia adelante. Me pregunto qué sentimientos, qué emociones percibiría usted al leer este siguiente poema de amor. Versículo 129. Maravillosos son tus testimonios. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto los he guardado, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra hasta entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Este fragmento es, yo diría, bastante emotivo. Observe usted los términos, ¿no? Versículo 131, suspirar, desear. Observe el último versículo 136, llorar ríos de agua, porque eso significa, ríos de agua descendieron de mis ojos, significa llorar ríos de lágrimas, ¿no? Usted se da cuenta, se percibe la pasión del escritor, se percibe y se nota que sus sentimientos hacia lo que se está dirigiendo, en este caso la palabra de Dios, son verdaderos, son honestos, están a flor de piel. Aunque para algunos probablemente sea demasiado exagerado, demasiado melodrama, quizás podría decir alguno, ¿no? Demasiado drama para la vida real, dirían otros. Y digo demasiado drama para la vida real porque ¿quién siente algo por mandamientos, por estatutos o por leyes? ¿Quién siente algo emocionalmente hablando? Y pregunto esto porque eso lo llevamos a la vida práctica. Por eso digo, esto suena a melodrama, no suena a vida real, decimos. Porque le pongo un par de ejemplos para que me entienda. Pensemos por un instante en algunas leyes de nuestra nación. De manera específica estoy pensando, por ejemplo, en la ley 31988, que es la ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Ustedes son la prueba de lo que estoy diciendo. Me miran con una cara, ¿y a mí qué me importa esa ley, no? Me es totalmente irrelevante, su cara me dice todo. ¿O qué de la otra ley? No, la ley que prohíbe el aborto en el Perú. ¿O qué de la otra ley que todavía no es ley? Es un proyecto de ley que propone el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Su cara ha cambiado en algo al citarle estas dos leyes más? Tampoco, su cara sigue así de muro, igualito. Su cara me dice, no me importa, cíteme más leyes y no me interesan a mí, ¿no? Para nada, ¿no? Son leyes, son simplemente leyes que reflejan un sentir, son leyes que reflejan un deseo, una opinión, una norma de conducta, una norma de actuar para un país, y la gente puede llegar a tomarlas o a desecharlas, puede llegar a obedecerlas o no obedecerlas, pero ningún peruano, estoy seguro, ningún peruano sobre nuestra nación le escuchamos decir, oh, cuánto amo estas leyes. ¿Sí o no, hermanos? Ninguno de nosotros decimos, oh, cuánto amamos estas leyes, oh, cuánto amo la ley 31988. Nadie dice eso. Sin embargo, sí encontramos esa expresión en el Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97, que es en ese salmo porque vamos a estar de arriba para abajo con ese salmo. Dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Este tipo debe estar más loco que una cabra. ¿Cómo va a amar leyes? Sí, eso está diciendo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación.
Imagínese estar meditando todo el día en la ley 31.988, 31.988, 39, 31.988. Hasta nos resulta un poco ridículo. ¿Qué me importa esa ley? ¿No? O sea, que reposición de bicameralidad, ni siquiera entiendo qué significa eso. Pero el salmista está todo el día dice, meditando en la palabra porque él ha llegado a amar. Oh, cuánto amo tu ley. Esa expresión sí la podemos encontrar en la Escritura. Y es que el Salmo, déjeme explicarle rápidamente, no lo hizo eso la semana pasada porque correspondía ahora. Ahora sí puedo estacionarme en el Salmo 119, le decía, vamos a viajar bastante en este Salmo. El Salmo 119 en particular es un poema de amor, si usted no sabía. Realmente es un poema de amor expresado a través de un acróstico. ¿Qué cosa es un acróstico? Déjeme darle un ejemplo. Tomo la palabra sol, las 3 palabras, con ellas se puede estructurar como un poema. Eso es un acróstico. Sonriente, brilla en el cielo, oro que nos da vida y calor, luz que ilumina nuestra vida. Me siento el escolar de primero de primaria, ¿no? Ya, ese es sol, ese es un acróstico. Ya el Salmo 119 es exactamente lo mismo. Es un acróstico, ¿no? Hay, si usted ve ahí en su Biblia, hay 8 versículos por párrafo, ¿no? Cada 8 versículos cambia el sentido. Todos tienen un mismo tema, pero cada 8 versículos, dentro de cada estrofa, cada versículo comienza con la misma letra del alfabeto hebreo. Es decir, los versos 1 al 8, por ejemplo, empiezan con la letra Aleph en el hebreo, que es el equivalente a la letra A en nuestro abecedario. Los versículos 9 hasta el 16 empiezan con la letra Bet, que es el equivalente a la letra B en nuestro alfabeto español. Pero todos los versículos empiezan con esa letra. Aquí en el español no se aprecia eso, pero en el hebreo sí, todos los versículos empiezan con la misma letra, la letra A, los primeros 8 versículos, etcétera, etcétera. Y así pasa, ¿no? La siguiente porción del versículo 17 al 24 con la letra G o Gimel o el alfabeto hebreo. Por eso digo, cada letra del alfabeto hebreo ocupa el lugar cada 8 estrofas, ¿no? Así que durante 22 estrofas que tiene el Salmo 119, a la siguiente por favor, hay 176 versículos, 22 estrofas contienen 176 versículos. Así está estructurado el Salmo 119. Es un poema perfectamente estructurado. De esos 176 versículos, en 169 de esos versículos, la siguiente, el salmista hace una referencia a la palabra del Señor de manera directa con diversos sinónimos, ¿no? Ley, testimonio, precepto, estatuto, mandamiento, reglas, juicios, promesas, palabra. Son sinónimos, pero se está refiriendo a la palabra del Señor, ¿no? Y es que el Salmo 119, la siguiente por favor, al mismo tiempo, ¿no? La siguiente vista por favor. Este salmo es intrincado en realidad, pero está finamente elaborado, mis hermanos, y es un resuelto poema de amor. Yo insisto en este poema de amor porque todo el salmo tiene como tema principal el amor por la palabra del Señor. Ese es el tema principal. Y es que el Salmo 119, escuche esto bien, nos muestra 3 cosas básicamente. Nos muestra por qué debemos creer la palabra, nos muestra qué sentir por la palabra y nos muestra qué hacer con la palabra del Señor. Y cuando el Salmo 119 nos muestra qué creer en la palabra, qué sentir y qué hacer con la palabra del Señor, Dios espera que reaccionemos al Salmo. No podemos leer el Salmo de una manera fría y mecánica. Por lo menos yo creo particularmente que el Salmo 119 nos enseña a sentir por la palabra, y no solo por el Salmo 119, sino por toda la Escritura. En realidad, estoy hablando, hermanos, estoy hablando de emociones. Estoy hablando de sentir emociones al leer la palabra del Señor. Déjenme partir por esto. Decía, el Salmo 119 enseña por qué debemos creer la palabra del Señor y por qué debemos hacerlo. Este salmo al menos nos muestra 3 características esenciales,
irreductibles por las cuales debemos creer la palabra de Dios. La primera, ¿cuál es? La primera es que debemos creer la palabra del Señor porque la palabra de Dios dice lo que es verdadero. Solo la palabra de Dios dice lo que es verdadero. Entonces te darás cuenta como el salmista, nosotros podemos confiar en la palabra, realmente podemos confiar en la palabra. Fíjese en el versículo 42 del Salmo, dice el salmista: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Esta es mi respuesta a los que me quieran avergonzar, que en tu palabra he confiado. O sea, no se deja arrastrar por los comentarios, por los que quieren avergonzar, no se deja arrastrar por eso si se está dando cuenta, sino que está confiando en la palabra del Señor, ¿no? No se deja arrastrar por lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para el salmista es verdad. Chequé el versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, dice. La suma de tu palabra es verdad. Hermanos, no podemos confiar, usted sabe perfectamente, no podemos confiar en todo lo que se nos ponga por delante. No podemos confiar en internet así a ojos cerrados. No podemos confiar ni siquiera en lo que oímos de nuestros maestros en el colegio o en la universidad o en el instituto. Ciertamente, hermanos, no podemos confiar en todos los hechos presentados, en todo lo que dicen los políticos desde el Congreso. Incluso no podemos confiar en las estadísticas que nos muestran el INEI porque son desconfiables. No podemos fiar en ello, no podemos fiar en nuestros amigos, no podemos fiar en nuestros maestros, no podemos fiar en la ciencia, en nuestros estudios, incluso en nuestros propios, ni lo que nuestros propios ojos pueden ver, porque hasta también pueden engañarnos. Pero la palabra de Dios, ahí está la diferencia, la palabra de Dios es completamente verdadera y siempre será verdadera, siempre nos mostrará la verdad. La palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, fíjese el verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Eso significa que no cambia la palabra del Señor. Por eso es confiable. Por eso podemos creerla, porque es verdad y porque no cambia. Toda la palabra está libre de impurezas. Versículo 140. Sumamente pura es tu palabra. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Eso significa es absolutamente, la palabra del Señor es absolutamente limpia, absolutamente pura y por eso es absolutamente verdadera y por eso podemos confiar en ella. Le estoy mostrando razones, no mis razones, no las razones de la Alianza Cristiana y Misionera, le estoy mostrando en la palabra por qué usted puede confiar en la palabra, porque es pura, porque no cambia, es limpia, absolutamente limpia, por eso es confiable. Si alguna vez necesita saber acerca de lo que usted es, acerca de lo que Dios es, acerca de la gente, acerca del mundo, acerca de la verdadera felicidad, pues regrese a la palabra del Señor, que solamente la palabra le muestra lo que es verdadero. Solo la Biblia le muestra lo que es verdadero. Es por eso que el Señor Jesucristo oró por sus discípulos y por nosotros, obviamente, hizo esta petición al Padre, ¿no? Los encomendó a la verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, le dijo al Padre. Por eso es confiable la palabra del Señor, porque nos dice lo que es verdadero. Pero ¿por qué más debemos creer la palabra del Señor? En segundo lugar, porque la palabra de Dios nos demanda lo que es correcto. Las exigencias de la Escritura, que es la voluntad del Señor, no son mandatos arbitrarios de Dios. No, Dios demanda, lo que demanda es correcto. El salmista, en una actitud muy humilde, diría yo, reconoce y acepta el derecho de Dios de legislar, el derecho de Dios para decretar mandamientos. Y en ese humilde reconocimiento y aceptación del salmista, reconoce que todos los mandamientos del Señor son justos. El versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Conozco. No es que me dijeron, lo oí, no. Conozco. Es decir, que él ha trabajado sobre esto y su conclusión final son justos juicios. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, ¿no? Y son justos y una vez más son verdad. El verso 86, todos tus mandamientos son verdad, no solamente algunos, este sí, este no, no, todos tus mandamientos son verdad. Todos sus mandamientos del Señor son rectos por otro lado. Verso 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas.
Se suele escuchar, mis queridos hermanos, que hay cristianos que admiten que no les gusta lo que la Biblia dice en varios sentidos, sobre todo cuando se encuentran con algo que va contra los intereses de uno. Entonces ya esta parte no me gusta en la Biblia, ¿no? Pero tengo que obedecerla. ¿Y por qué obedeces? Bueno, porque soy evangélico. Que esa no es la razón para obedecer a Dios, obviamente. Obedecer es bueno, hermanos, ¿o no? Hermanos, ¿obedecer es bueno o no? Okay. Claro que es bueno. Sin embargo, debemos dar un paso más hacia adelante que solamente el hecho de obedecer por obedecer. ¿A qué se refiere el pastor? Ese paso más adelante significa que debemos empezar a apreciar, a valorar la bondad y la justicia del Señor reflejada en sus leyes. Cuando yo llego a estimar, a valorar y a amarlas, entonces ya dejan de ser solo leyes frías y mecánicas dictadas por un Dios inmisericordia, impersonal, que no le importa lo que sintamos, que solamente lanza sus mandamientos para hacernos sentir mal o pésimo. Porque nos vamos conociendo a Dios. Recuerde que el estudio de la palabra nos lleva a conocer cada vez más a Dios, a conocer mejor el carácter de Dios. A través de la ley de Dios, recuerde, dijimos eso la semana pasada, podemos conocer el carácter santo de Dios. Entonces, por eso decíamos, lo que manda Dios en su palabra no son solo cosas arbitrarias, ¿no? Debemos amar lo que Dios ama y deleitarnos en todo lo que Él dice. Tenemos que aprender, eso no viene con nosotros, tenemos que aprender. Estamos en un proceso de aprendizaje con esta serie, mis hermanos. Dios no establece reglas arbitrarias, Dios no establece mandamientos arbitrarios, Él no da órdenes para que nos sintamos limitados, frustrados, miserables y que jamás podamos cumplir lo que Él manda. Eso sí sería cruel de parte de Dios, pero Dios no es así, no es el carácter de Dios. Sus demandas siempre son nobles, sus demandas siempre son buenas, sus demandas siempre son justas, siempre son correctas. Cuando uno reconoce la palabra de Dios de esta manera, entonces podremos sumarnos a lo que dice el salmista, ahí en el versículo 75 de este salmo. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y es un poco, suena esto un poco raro, hermanos, porque fíjese otra vez, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Es decir, yo te decía hace un instante, leímos la primera parte, se ha abocado a estudiar la palabra del Señor, ha conocido el carácter, a través de la palabra ha conocido el carácter de Dios, ha conocido a Dios, entonces puede llegar a esta conclusión. Dios es justo, Dios es un Dios bueno, sus leyes son nobles, buenas, justas, correctas, entonces sus juicios son todos justos, por conclusión. ¿Y por qué ha hecho este ejercicio el salmista? Él nos revela en ese versículo por qué hizo ese ejercicio. Él necesitaba respuestas como tú y yo. Esta es la conclusión para él. Tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Eso nos da un dato. Él está en un momento de aflicción y se ha estado preguntando como tú y yo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No se ha hecho esa pregunta alguna vez? Todos los domingos voy a tu iglesia, cargo la Biblia más grande, la más pesada todavía, ¿no? Entro a todos los cursos, vengo los jueves a orar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esta es la respuesta. Tienes que aplicarte a conocer a través de la palabra, no solo a leerla, a conocer a Dios, al conocer el carácter de Dios, entenderás por qué Dios ha permitido la aflicción sobre tu vida. Entonces te sumarás al salmista y dirás, ahora entiendo, Señor, todos tus juicios son justos. Todos tus juicios son justos. ¿Por qué más debemos creer la palabra del Señor? Te doy una tercera razón, o el salmista nos muestra una tercera razón, porque la palabra de Dios provee lo que es bueno. Solo la palabra de Dios provee lo que es bueno. De acuerdo a este Salmo 119, la palabra de Dios, escucha, la palabra de Dios es el camino a la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz. Mira cómo empieza el Salmo 119 en el versículo 1. Así empieza el salmista. Felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Eso significa simplemente, la elección está dada. Nadie puede ser feliz fuera de la palabra del Señor. Eso es ficticio. Si tú crees, no, que con mi negocio voy a ser feliz, nunca vas a ser feliz. Ahí no vas a encontrar felicidad. Casándome, tampoco. Teniendo 80 hijos, tampoco.
En ninguna de esas cosas. Cuando sea profesional, cuando me entregue mi cartón, voy a alcanzar la felicidad máxima. Podrá haber un sentimiento de felicidad momentáneo, pero ahí no encuentra la felicidad plena. Nada, absolutamente nada, ni nadie en esta vida podrá darnos felicidad, sino el caminar en los caminos del Señor. Eso es en la palabra del Señor. Los que andan en la ley de Jehová, esos son los que encuentran la verdadera felicidad. Porque la palabra del Señor no solamente es el camino a la felicidad, sino que es el camino para evitar la vergüenza, hermanos. Versículo 6 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos, a todos tus mandamientos. A todos tus mandamientos, está diciendo el salmista. Entonces no seré avergonzado. La palabra es el camino al consejo, al buen consejo, al consejo debido, ¿no? Versículo 24, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. La palabra nos da la fortaleza que buscamos y necesitamos. No hay otro lugar donde podamos encontrarla en realidad, verdadera fortaleza. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Él pide a Dios ser sostenido, pero ¿en qué? En la palabra. Y la palabra también nos da esperanza. Versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Eso es, no permitas que yo deje de hablar verdad, ¿no? Porque en tus juicios espero. En tus juicios espero. Eso es tener esperanza, una esperanza latente en nuestros corazones. La palabra nos muestra el camino definitivamente por donde tú y yo debemos transitar, andar. Por eso existe el famoso Salmo 119, versículo 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como pueblo de Dios, hermanos, como hijos de Dios, creemos que podemos confiar en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios habla la verdad en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Nos manda solamente lo que es verdadero y nos provee para todo aquello que es bueno. Entonces el salmista nos está mostrando 3 razones por las cuales podemos creer a la palabra del Señor. Pero eso nos lleva a responderla y a escudriñar un poco más lo que el Salmo 119 nos muestra, lo que debemos no solamente creer de la palabra de Dios, sino lo que debemos sentir por la palabra de Dios. Sentir por la palabra del Señor. Con demasiada frecuencia los cristianos reflexionamos, y este es un ejercicio que solemos hacer, reflexionamos mentalmente solo en lo que debemos creer acerca de la palabra de Dios. Leemos la Biblia, nos ponemos reflexivos, meditamos acerca de lo que hemos leído y pensamos que esa reflexión debe ser una reflexión fría, calculadora, despojada de sentimientos. No sé cómo hemos llegado a ese punto en realidad. Y en la mayoría de casos yo diría que su contacto con la Escritura es sin ningún tipo de pasión y sin ningún tipo de emoción. Y creen que está bien. Debería preocuparte si es que no hay ningún tipo de emoción cuando tomas la palabra cada día y la abres, le empiezas a leer. Si no hay ningún tipo de emoción, estás en problemas. Porque en primer lugar no somos seres sin emociones. Dios nos creó con emociones. Y nos crió con emociones para que esas emociones puedan ser canalizadas en nuestro contacto con Dios y nuestro contacto con su palabra. Entonces pensamos nosotros que porque cumplimos, entre comillas, todos los días, porque hablo la Biblia y cumplo leyendo, ya todo está bien, pero es una lectura fría, como decía, calculadora, despojada de sentimientos. Pero el Salmo 119, si tú te fijas bien, no nos permite detenernos solamente en la reflexión intelectual y fría de la palabra. No nos permite. Este poema de amor nos da fuerza nos desafía para considerar qué es lo que nosotros sentimos sobre la palabra de Dios cada vez que yo tengo contacto con ella. Te pongo un ejemplo para que me entiendas mejor. Los que somos casados acá van a entenderlo a precisión. Los que somos casados entienden perfectamente
que no solamente debo reconocer en mi cónyuge ciertas virtudes y decírselas, verbalizarlas, decírselas de manera fría y mecánica. Es decir, decirle, por ejemplo, a mi esposa: eres una esposa magnífica, eres una esposa maravillosa, eres una madre servicial, y en ese tono, ¿no? Y con esa cara. Y yo creo que si te escuchas esto de tu esposo, mala gracia. Al toque tú pensarías algo parecido a eso, ¿no? Pero te está diciendo lo que es correcto. Por eso estoy poniendo la actitud sin ninguna emoción, ¿no? Eres una esposa magnífica, eres maravillosa madre, eres muy servicial, eres una asombrosa cocinera también. De mala gracia dirías, ¿no? Las expresiones verbales deben ir acompañadas de emociones, deben ir acompañadas de sentimientos para que la comunicación sea correcta. Eres una esposa maravillosa, eres una excelente madre, no hay otra mamá como tú, no estás exagerando la nota. Eres una excelente cocinera porque todo lo que haces es riquísimo y es magnífico y ningún plato te sale igual, ¿no? Sobre todo las que reciclan, ¿no? Le sale perfecto, riquísimo. Vuélvelo a cocinar, no sé ni cómo lo hice, ¿no? Eres magnífica, pues, ¿no? Pero estás transmitiendo emociones con lo que estás diciendo. Entonces, no es decir las verdades de manera fría, mecánica, ausente de emociones. Pues igual debe ser nuestra relación con el Señor, igual debe ser nuestra relación con la palabra del Señor. No podemos leer, no podemos estudiar la palabra de Dios de manera fría, en ausencia de emociones. Terminar de leer una porción y decir a Dios exactamente igual como acabo de decir hace un instante, de manera fría y mecánica: Dios, tu palabra es buena, es asombrosa, ay, es magnífica. Yo imagino a Dios: oye, mala gracia, habla bien, ¿no? Si me vas a decir algo, dilo con ganas, ¿no? Dilo correctamente, con emociones, ¿no? Fíjate lo emocional que es el apóstol Pablo en su capítulo 11 de su carta a los Romanos, versículo 33 hasta el versículo 36, después de entender en ese capítulo cómo Dios nos ha justificado por medio de la fe, y llega a este momento de explosión emocional y dice: qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos, pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios, existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios, amén. ¿Se da cuenta cómo no le transmite ninguna emoción en este instante? Ah, sí, pastor, sí. Sí, ese versículo yo lo he leído también. Por Dios, avísele a su cara. Leemos de una manera tan fría. El salmista en el Salmo 119 muestra tres afectos fundamentales sobre la palabra del Señor. Espero que esto lo ayude, mi querido témpano, pedazo de piedra. ¿Me están escuchando? Rocas. Primera emoción, fíjese, lo primero que hace el salmista es deleitarse en la palabra, Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Mire cómo lo expresa: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Mire la comparación que hace. Pastor, es que mi cara es así. Bueno, te enseñaron mal, pues, ¿no? Te educaron mal. Quizás creciste en, no sé, tu abuelito fue Hitler de repente, no lo sé, ¿no? Y tu hogar quedaba ahí al costadito de la prisión de Auschwitz. Y tu dormitorio al lado de los crematorios de repente, ¿no? O sea, no hay ninguna emoción, no hay que sentir nada, ¿no? Todo el mundo se muere y ya, pues nos morimos, de algo nos moriremos, ¿no? Hay una forma de ver la vida y de ver a Dios y de ver su palabra como témpanos, diría yo. Fíjese en el versículo 24.
Pues tus testimonios son mi delicia, dice. Este hombre está saboreando la palabra. ¿Qué? ¿Se está comiendo la Biblia? La estaba saboreando. Tus testimonios son mis delicias. Verso 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El salmista no puede evitar hablar, si se da cuenta, no puede evitar hablar de la palabra de Dios en un lenguaje profundamente emotivo. Profundamente emotivo. Mire, las palabras para el salmista, las palabras de Dios son dulces como la miel. Versículo 103. Cuán dulces son a mi palabra tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Usted cree que eso lo está diciendo con cara de guardia? Y sobre todo cara de guardia de tránsito que viene a morderle algo. Son dulces como la miel. Para el salmista las palabras son el gozo de su corazón. Verso 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son maravillosas. Versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Y por estas razones se deleite en la palabra del Señor. Esto es muy emocional, hermanos. Mi alma ha guardado tus testimonios, dice en el verso 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Ni siquiera me conformo con amarlos nada más, sino se ha preocupado en desarrollar ese amor. Los he amado en gran manera. Es un superlativo que está usando, pero en ese superlativo usted ve un desborde de emociones en el salmista. Pero a pesar que el salmista dice esto, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera, sigue habiendo gente o algunos que dicen, nunca voy a poder yo deleitarme, ni siquiera a llegar a amar así la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no soy un teólogo, no soy un pastor, no soy un intelectual, yo no vivo pegado a la Escritura, yo no la leo todos los días, no escucho a predicadores todo el día, no leo Biblia todo el tiempo, no soy ese tipo de persona que le guste estar leyendo palabras. Y probablemente en sentido general muchos de los presentes crean que es así, pero puedo asegurarles la siguiente verdad, que para muchos, estoy seguro, les llama la atención y hasta les apasiona leer palabras escritas sobre un papel que son de su interés. Déjame ponerte algunos ejemplos para que veas que esto es cierto. Todos prestamos atención a las palabras que escuchamos o leemos cuando representan un claro beneficio para nosotros. Por ejemplo, leer un testamento donde te están dejando millones de euros. Dime si no te interesa leerlo. Ahí no hay, no lo leo porque no tiene figuritas. No, o sea, me interesa leer el documento, pásamelo para acá y empiezas a leer. Yo, ¿cuánto? Sobre todo, ¿cuánto me deja de plata? ¿Cuánto? Quieres buscar la cantidad inmediatamente. Te interesa el documento, ¿no es cierto? Porque representa un claro beneficio para tu vida, ¿no? Como un testamento o una carta de amor al mismo tiempo. ¿Quién no? Te la manda. ¿Quién me mandó esta carta de visita? Te la dejaron ahí en la secretaría. ¿Quién me mandó? No sé. Así por la puerta la metieron. Para Pablo Zapata, ¿no? El sobre rosado, ¿no? Y apenas la abrió con un aroma así, saca una carta de amor. Él no me interesa, no la hace de ropa, la tira al basurero. No, les aseguro que le va a cambiar la cara y apenas va a mirar que nadie lo vea y se va a subir al 6º piso, qué sé yo, pero solito para leer la carta, ¿no? Le interesa el escrito, ¿no? Podemos leer cuidadosamente un texto cuando nos advierte acerca de peligros, ¿sí o no? ¿Sí? Un panel, alto voltaje, lo tienes que leer, te interesa leerlo, ¿sí o no? No me importa leer eso, no, alto voltaje, no hay que hacer caso ahí, lo estás leyendo, te interesa, así no tenga figuritas, hermanos, ¿no? Nos deleitamos cuando leemos historias que se parecen a nuestras vidas cotidianas, ¿sí o no, hermanos?
Ay, se parece a mí, este personaje se parece a mí, no historias que muestren los naturales errores humanos porque con ellos me identifico. Ah, es igualito, a mí me pasó lo mismo, yo sentí lo mismo, yo hice exactamente lo mismo, ¿no? Me identifico con los errores, pecados, maldades de los corazones porque se parecen al mío. Nos identificamos y leemos historias que nos describan o relatos que nos muestren incluso el camino de salida a los problemas que enfrentamos diariamente, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué crees que he hecho en los últimos 30 segundos? Describirte exactamente lo que dice la Biblia. Y ni cuenta te has dado. La Biblia te advierte acerca de peligros. La Biblia te propone ejemplos a través de personajes bíblicos que se parecen mucho a ti, que han pecado igual que tú o como yo, que han encontrado solución. Hay respuestas en la Biblia, beneficios, bendiciones. Y debería resultar atractivo para nosotros. La Biblia es un libro para conocer acerca de Dios y para conocer acerca de nosotros y para conocer acerca de las personas que amamos u odiamos. Y para saber qué hacer con ese amor y para saber qué hacer acerca de ese odio. Y sobre todo es un libro que nos coloca cara a cara, frente a frente a uno que posee toda la grandeza, toda la belleza, toda la perfección y el poder como para cambiar todo en nuestra mente y todo en nuestra vida y realmente hacernos felices. Dime si no nos conviene leer Escritura entonces. Dime si no nos conviene amarla. Dime si no nos conviene sentir por ella cuando la leemos. Por eso el salmista ha hallado deleite en la palabra del Señor. Regreso al versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias. Tus testimonios son mis delicias. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, podríamos hallar el mismo deleite si aplicáramos nuestro corazón, estoy diciendo nuestras emociones, cada vez que leemos. Lo hacemos tan rápido, tan violento, tan religiosamente, tan cuadradamente, mis hermanos, digo cuadrada. Hay gente que no faltan ningún día, son recontra cumplidos, disciplinados, pero son disciplinados témpanos. La hora, el lugar, el día, se sientan, abren, leen, todos los días, no faltan, pero no hay ninguna emoción. Es como el matrimonio desgastado en los años. Se sientan, comen, sí, no, salgo, vengo, voy, regreso, pasó esto, te han llamado, que es mecánico todo. No hay ningún afecto del uno para con el otro. Porque ya tantos años estamos juntos, ya sabemos que estamos acá, bueno, ya estamos acá, ¿no? Todo se lleva por rutina, igual es con el Señor. Si no hay una retroalimentación, si yo no me deleito en sus palabras, si yo no interacciono con Él, si yo no me emociono con lo que Él me dice. El salmista nos está mostrando que lo primero que hace es el deleitarse en la palabra. Lo segundo que nos muestra es que Él desea la palabra. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Me llama la atención eso, desear tus juicios. Nosotros deseamos la palabra cuando estamos metidos en líos o en problemas, ¿no? A ver qué dice Dios, o viene a buscar el consejo, o cuando me siento mal, o a ver, regreso a leer algo en la Biblia. Ya me acuerdo que para hallar alguna fortaleza, algún consejo, solo regresamos a la palabra por eso. Pero el salmista dice, quebrantada está mi alma, desear tu palabra, desear tus juicios en todo tiempo, me vaya bien, me vaya mal, esté victorioso o esté deprimido. En todo tiempo hay un contacto con la Escritura. Él desea estar en ese contacto permanentemente. Hay al menos, mis hermanos, la siguiente vista, 18 veces en el Salmo 119, como mínimo 18 veces donde el salmista expresa su deseo de guardar los mandamientos del Señor. Ahí están todos los versículos, los 18 versículos del Salmo 119, donde tú encuentras esa expresión de desear guardar los mandamientos del Señor. Escojo el 44 porque este es tremendo para mí de manera personal. Dice, Él guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Este es un exagerado, diría alguien. Pero por favor, reflexione en ese versículo. Espero que se vuelva uno de sus versículos favoritos como es el mío.
Guardaré tu ley. Ha determinado algo. O sea, pasa, yo diría, cruza el lindero de más de solo desear la palabra. Va más lejos que solo desearla. Sí, la ha deseado, por eso la ha buscado, pero ha determinado, voy a guardarla, porque la he encontrado, voy a guardar tu ley siempre, para siempre y eternamente. Oye, te tengo que recordar, mi querido salmista, te tengo que recordar, cuando estés en la eternidad ya no necesitas de la ley, de la palabra. Pero fíjense esa propuesta a largo tiempo. Nosotros somos de patas cortas para obedecerle al Señor. Guardo un mandato del Señor por 2 semanas, 3, un mes. Por eso estamos otra vez llorando antes de la Santa Cena para ponernos a cuentas del Señor y tomar la Santa Cena. Y otra vez el siguiente mes, otro lloro para otra vez ponerme a cuentas y otra vez tomar la cena del Señor. ¿Qué clase de vida es esa, digo yo? Guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente. No es una exageración. Es la propuesta de un hombre que ha llegado a amar tanto a la palabra, le importa más que la vida, le importa más que cualquier tesoro. Es la palabra para él, lo que norma su vida, ¿no? Y lo único que desea de valor en su existencia. Contamos al menos en el Salmo 119, 14 veces donde expresa un deseo de conocer y comprender la palabra del Señor. No solamente es encontrarla, es conocerla y comprenderla, que ese es el siguiente paso, ¿no? 14 veces, ahí están todos los versículos en el Salmo 119. Escojo el versículo 18 porque también es tremenda. Es una petición personal del salmista. Abre mis ojos, le dice el Señor, y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo sabe que son maravillosas? Bueno, tendrías que leer los 17 versículos anteriores porque casi como que muestra un proceso antes de que él redescubra que la palabra es maravillosa para él, que toda la ley de Dios es maravillosa. Pero igual le pide a Dios, abre mis ojos, Señor. ¿Recuerdas a los caminantes de Emaús? No entendieron lo que Cristo les decía hasta que Él les abrió la mente. Es una obra, es una operación de Dios. Eso no viene por despertarte más temprano, por venir al primer culto, por llevar todos los cursos de la iglesia. Es mucho más que eso, hermanos. Tiene que haber emoción para buscar a Dios. Tiene que haber pasión para buscar a Dios. Tiene que haber pasión para llegar a amar la palabra. Y cuando llegas a amar la palabra es porque has visto todas las maravillas de Dios, su carácter, sus palabras, su ley, sus testamentos, sus estatutos, sus mandamientos. Has comprobado que son maravillosas, pero le estás pidiendo constantemente a Dios, Dios, no es con mi entendimiento, tú tienes que abrir mi mente, mis ojos es mente, tienes que abrir mi mente para yo poder entender tu palabra, para seguir comprobando lo maravillosa que es. Miren, tremendas peticiones, mis hermanos, tremendas propuestas de corazón hacia la palabra del Señor. No son deseos normalmente que tenemos nosotros cada mañana, ni siquiera se nos cruzan por la mente. ¿Por qué no? ¿Por qué será que no, hermanos? La mayoría de nosotros tenemos fuertes deseos relacionados con el matrimonio, con los hijos, porque vivimos en base a deseos. Fuertes deseos acerca de nuestro matrimonio, los hijos, los nietos, el trabajo, las promociones, la casa, mi futuro, mis vacaciones, la venganza, el reconocimiento y un sinnúmero de deseos que abarcan nuestro corazón. Algunos deseos son buenos, algunos deseos son pésimos, malos, pero en ese revoltijo de anhelos, en esa cantidad enorme de deseos que se cruzan por nuestra mente, considera usted cuán fuerte es tu deseo de conocer, comprender, guardar y llegar a amar la palabra del Señor. Y este deseo está por encima de todos tus demás deseos. Conocer, comprender, guardar y llegar a amar la palabra del Señor. ¿Es el máximo deseo en tu ranking de prioridades? Ni siquiera esto está en la lista de prioridades de muchos evangélicos. Ni siquiera están en su lista. Tiene muchas cosas, pero ni siquiera esta, que debería ser la principal. En tercer lugar, el salmista muestra que él depende no solo la desea la palabra, sino que depende de la palabra del Señor. Constantemente el salmista es consciente de su necesidad de la palabra del Señor. Él permanentemente, no es algo casual, no es algo que se le vino a la mente, es permanentemente, estoy diciendo,
mantiene esa constancia de su necesidad de la palabra del Señor. Versículo 43 hacia adelante. Mira cómo expresa esto el salmista. No quites de mi boca en ningún tiempo tu palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hermanos, no hay libertad si primero no tomamos la decisión de guardar la palabra del Señor. No existe verdadera libertad para el ser humano si primeramente no decidimos guardar la palabra del Señor para siempre y eternamente. Él lo está diciendo claramente, ¿no? Porque una consecuencia es de eso, ¿no? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, dice. Esa es la consecuencia, ese es el resultado. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Nos lleva al punto de partida otra vez. Es una búsqueda, es un encuentro, es una decisión a tomarlo, a guardar, a almacenar, no por un momento, sino para siempre, para toda mi vida, en otras palabras. Entonces viviré en libertad. ¿No sienten algunos de ustedes como que a pesar que vienen a la iglesia, leen su Biblia y no sé, hasta está sirviendo, que no eres libre? Y eso se nota en la conducta de muchos, eso se nota en la mirada de muchos de ustedes. No son libres ni para mirar directamente a los ojos, porque siguen siendo esclavos de algo que no han soltado, de algo que no le han permitido que Dios trabaje todavía. Por eso no son libres. El que es libre, muestra lo que piensa, muestra lo que siente con libertad, porque sabe que está en la verdad. Vive dentro de la verdad. En tiempos del profeta Samuel, y comento esto que es muy delicado, para que entendamos la importancia de depender de la palabra del Señor, y por eso necesitamos la palabra del Señor cada instante de nuestra vida. En tiempos del profeta Samuel, cuando todavía Samuel era un niño, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, este es el panorama tétrico que se vivía en ese tiempo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había palabra. Es decir, Dios estaba en silencio. Por todos los pecados, todo lo que lo habían ofendido al Señor, Dios simplemente se hizo a un lado. ¿Quieren vivir eso? Ya vivan lo que quieran. Él se hizo a un costado, como suele hacer el Señor. Entonces había un silencio de parte del Señor. Entonces no era el mejor tiempo. Lo que quiero que entendamos al traer estos versículos a tu mente, que lo conoces, pienso yo, lo que quiero que te des cuenta es lo siguiente: que no hay mayor desgracia. Escúchame, no existe en la vida del ser humano, en la vida del creyente, no existe mayor desgracia que el silencio de Dios. Otra vez, no existe mayor desgracia en nuestras vidas cuando no percibimos la palabra del Señor. Si tú te quedas sin la palabra del Señor, ya fuiste, como dicen. No tienes nada en realidad. Es la peor desgracia que nos puede pasar. Porque no podemos conocer la verdad de Dios, no podemos conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Nos quedamos sin identificar el camino que debemos seguir, nos quedamos sin la menor noción de qué decisión debo tomar diariamente en mi diario caminar para agradar a Dios o glorificarlo. Nos quedamos sin eso. Por eso todo cristiano verdadero, no hablo de cualquier montón de cristianos, todo cristiano verdadero debe sentir en su interior, debe sentir una completa necesidad de depender de la palabra del Señor cada segundo de su existencia. Recuerda las palabras de Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tan importante en estos tiempos regresar a estos principios ya expresados por el Señor Jesucristo. Lo que creemos, hermanos, lo que sentimos respecto a la palabra de Dios es absolutamente crucial. Hermano, no te estoy pidiendo que sientas un sentimiento por el Señor y tú me respondas: no, yo soy así, yo soy de serio y así tomo las cosas. No, estás mal, pues estás mal, te vuelvo a repetir. Tú tienes ese patrón porque fuiste criado así. No te amaron, te enseñaron, o como alguien dijo, creo que no le dieron de mamar de niño. Por eso es así. Yo no sé hasta qué punto sea cierto eso, pero uno absorbe el patrón del hogar. No tuve padres, obviamente nunca aprendí a amar. Ser una persona fría. O si los tuve, o tuvo padres agresivos,
o inexpresivos, padres en la casa, pero inexpresivos igual. Todo eso sale en nuestra adultez. Pero en Cristo las cosas deberían cambiar, ¿o no, hermanos? Eso de las cosas viejas pasaron, ¿no son ciertas? Todas son hechas nuevas, ¿no son ciertas? Entonces, si son todas nuevas, cambia todo, mi sentir, mi forma de ser, mi cara. Se supone que todo debería cambiar. Y si Dios me está hablando constante y diariamente, más aún todavía. Otra vez, lo sigo conociendo, me voy deleitando en Él, Él me va transformando. Me va transformando de gloria en gloria. Lo que creemos, lo que sentimos, hermanos, respecto a la palabra del Señor, por eso es absolutamente crucial para vivir pegados a ella y dependiendo de ella. Si yo no siento nada por la palabra, yo no tendré ninguna necesidad por caminar pegado a la palabra. Pero si siento y vivo a flor de piel, todas mis emociones buscan escuchar la palabra del Señor, estaré pegado a la palabra del Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él no podía vivir, tú sabes, los evangelios nos dan testimonio de eso, Él no podía vivir sin la voluntad del Padre, por eso buscaba diariamente depender la palabra del Señor, y no solo que la buscó, sino que de hecho la llegó a amar. Es por eso que el apóstol Juan dice, 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, si nosotros estamos siendo discípulos de Cristo Jesús, entonces debemos vivir como Él vivió. Si permanezco en Dios, entonces debo vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Pegado a la palabra, amándola, dependiendo de la palabra. Por eso se levantaba muy temprano, iba a buscar conversar con el Padre. ¿Qué necesitaba de su Padre? La palabra. Y no me imagino a Jesús yendo a esas búsquedas sin ninguna emoción. Temprano saliendo, mecánicamente como evangélico, arrodillándose. Buenos días, Padre, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué hago hoy día? Ya, ok, ya, gracias, Señor. En tu nombre empiezo este día. Se levantaba y se iba. No me lo imagino al Señor. No me lo imagino para nada al Señor Jesucristo haciendo eso. Había un desborde de emociones. Abría su corazón. Tenía que haber emociones cuando conversaba con el Padre. Finalmente, hermanos, ¿qué debo hacer con la palabra del Señor? Lo voy a decir de manera sencilla. Necesitamos la palabra, ¿o qué debemos hacer con la palabra? Bueno, el salmista nos muestra tomarla y llenar nuestra mente de ella. Tomar toda la palabra y llenar nuestra mente de ella. ¿Por qué dirás? Porque nuestras mentes, escucha, nuestras mentes nunca están en blanco. Nunca están en blanco. Todo el día nos estamos escuchando a nosotros mismos, pero lamento, de verdad, lamento decirles en esta mañana que lo que escuchamos de nosotros mismos no está en concordancia con lo que dice la Escritura. Nos levantamos en la mañana y lo primero que te dice tu mente es a preparar el desayuno, que tienes que hacer esto, aquí al otro lado, te hace pensar en la agenda y te roba tu tiempo para con el Señor. Y tú le obedeces a tu mente. Cuando pecamos, tu mente te dice, no, mira, ya fuiste, o sea, si vas a ir otra vez hipócritamente ante el Señor, mejor ni vayas. Y tú le crees a la palabra, a tu pensamiento. Tu mente te puede engañar 1.000.000 de veces, ¿no? En medio de tu sufrimiento, en vez de entender por qué está ocurriendo todo eso, tu mente te dice que Dios te ha olvidado y que no lo ves por ninguna parte, porque si no, ahí está la prueba. Mira, a ver, ora, ¿acaso te responde? ¿Acaso te responde? Y tú le crees a tu mente. Resolver ese problema en nuestra mente, hermanos, no es tan sencillo. Y yo tampoco voy a intentar darte la respuesta en unos minutos que me quedan en este mensaje. No, pero el salmista, regreso otra vez al Salmo 119, porque ahí encuentro soluciones a este problema. Él ha identificado ese proceso nocivo, tóxico en su mente estropeada por el pecado. Ha entendido que está así su mente. Algunos no entienden esto, que se creen perfectos en su pensamiento, ¿no? Y cuestionan, y por eso es mi posición, esas frases, es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es lo que yo... está totalmente embadurnado de la corrupción de tu mente, que no se ajusta a la palabra del Señor.
El salmista ha identificado cuán tóxico es esto y observe cómo él contrarresta esto, porque esa es la medicina para nosotros. Versículo 97. Esta es la manera como él contrarresta la nocividad de la corrupción de su mente. Él dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahí está el remedio. Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué decide hacer esto el salmista? ¿O por qué debemos tú y yo tomar la misma decisión y hacer esto? ¿Por qué debemos hacerlo? Déjame darte 2 o 3 razones. La primera, porque tenemos un problema de confianza. Mira, te voy a comentar rápidamente esto. Tenemos realmente un severo problema de confianza con nuestra mente. Tú y yo tendemos a confiar en nuestra mente demasiado. Hemos llegado a creer de manera equivocada que todo lo que pensamos, todo lo que nos llega a nuestra cabeza es cierto y es verdad, por lo que estamos pensando nosotros mismos. Es mi pensamiento y yo valido mi propio pensamiento y yo creo que esa es la verdad absoluta. Ni siquiera la filtro delante del Señor. Sin embargo, si viéramos nuestra mente como la Biblia la ve, y la semana pasada estaba haciendo una observación, vuelvo a ponerte otra radiografía de nuestra mente. Si viéramos nuestra mente como la Biblia lo hace, entonces no confiaríamos tanto en ella. Te recuerdo, ¿cómo dice la Biblia que está en nuestra mente? La Biblia caracteriza nuestra mente como atribulada, como depravada, como pecadora, como endurecida, como ciega, como corrupta. Si ese es el estado de nuestra mente, te pregunto, ¿tú podrías confiar en una persona que tenga estas características? No, obviamente que no. Pues pastor, ¿cómo voy a confiar en una persona atribulada, depravada, pecadora, endurecida, ciega, corrupta? No me va a decir nada bueno. Correcto, es la respuesta correcta. Pero si es la respuesta correcta, ¿por qué es que confías en tu mente que esté en ese estado? ¿Por qué validas todos tus pensamientos si tu mente está en ese estado? ¿No te parece algo incongruente? ¿Confiaríamos ciegamente en alguien con esas características? Claro que no. Ninguno de los que estamos aquí presentes confiaría en una persona con ese tipo de pensamientos. Pero sin embargo, nosotros confiamos ciegamente en nuestros pensamientos. Los creemos sin cuestionarlos y los seguimos sin vacilación. Mientras tanto, estos pensamientos nos van apartando de la verdad de Dios. El salmista en el Salmo 119 nos muestra que él no cayó en esta trampa, no dejó que su mente lo arrastrara y que su mente le diga lo que tenía que hacer y validó y siguió nada más sus pensamientos. No. Salmo 119, versículos 10 y 11, fíjate, él dijo: con todo mi corazón, eso es mente, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, eso es mente, en mi mente he guardado los dichos para no pecar contra ti. Yo diría, lo que ha hecho el salmista es: todo lo que venga a mi mente lo voy a filtrar por la palabra. Ningún pensamiento voy a dejar de filtrarlo en la palabra, todo lo filtrará por la palabra. Ese es un buen ejercicio que deberíamos aprender nosotros. Tenemos un problema de confianza, mis hermanos. Eso nos lleva a un segundo aspecto. Debemos aprender a cuestionar por eso lo que pensamos. Si no puedo confiar en mi mente, entonces debo cuestionar. Debo cuestionar lo que pensamos. No debemos creer todo lo que pensamos solo porque lo estamos pensando. Como decía, solo porque a mí se me ocurrió, wow, yo soy el genio. No, tengo que filtrarlo. Se nos dice con frecuencia. Tú has escuchado esa frase muchas veces: escucha lo que dice tu corazón, ¿no es cierto? O haz lo que dice tu corazón. No obstante que algo sea mi pensamiento, no necesariamente significa que sea bueno o que tenga la razón. Entonces, ¿por qué? Ahí empieza tu cuestionamiento. ¿Por qué debo confiar en todo lo que me dice mi mente? No, no debo confiar en todo lo que me dice mi mente. Ok, puede ser bueno, no tan bueno. Entonces, ¿qué hago con ese pensamiento? Lo tengo que filtrar. Hermanos, espero que no se te olvide esto. Lo voy a poner en gigante en la pantalla. Necesitamos cultivar una vida que aprenda a hablarse en lugar de escucharse. Eso implica cuestionar nuestros propios pensamientos y ponerlos a prueba a la luz de la palabra de Dios. ¿Entiendes eso? Cultivar una vida que aprenda a hablarse en lugar de escucharse.
Esto implica cuestionar nuestros propios pensamientos, ponerlos a prueba. ¿Cuál es el filtro? La palabra del Señor. Salmo 119, versículo 30, el salmista toma una determinación drástica, te darás cuenta en este versículo, dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Escogí, decisión. Nadie lo obligó, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Ese es filtro. Él puso el filtro correcto por delante, no puso sus pensamientos primero y después Dios. No, el filtro primero. Y eso le permite mantenerse en el camino que ha escogido. Si mi mente la coloco en el camino de la verdad de Dios para que ande de acuerdo a los juicios de Dios, entonces no habrá, hermanos, no habrá pensamiento que surja de mi mente corrompida que no sea filtrada por la palabra del Señor para que yo compruebe si es un pensamiento correcto o no. Es esta la razón que debemos responder por eso al llamado de la Escritura. Ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, el apóstol Pablo nos anima a llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿O qué está ocurriendo ahí cuando dice Pablo que llevemos todo pensamiento cautivo? Es porque he escogido el camino de la verdad, entonces no quiero perderlo. Entonces tengo que llevar cautivo todo pensamiento para filtrarlo por lo que está delante mío. ¿Qué está delante mío? Los juicios de Dios, la palabra del Señor, lo filtro. No es un ejercicio cotidiano en la mente de los creyentes hoy en día. No sé cuánto te interese usar estos filtros de Dios. Si quieres llegar a amar la palabra del Señor sin esos filtros, nunca vas a llegar a amar la palabra del Señor. Acá no estamos dando un esquema, un mensaje, punto 1, punto 2, nada más para que así lo escucho ya. Es mi mensaje día domingo evangélico. No, estamos dando un camino, hermanos. Estamos dando un sendero a través de este salmo para realmente llegar a la meta que nos hemos propuesto, amar la palabra del Señor. Entonces debemos responder a este llamado de la palabra del Señor a llevar cautivo todos nuestros pensamientos. Aquí algunas preguntas que te pueden ayudar a filtrar tus pensamientos, ¿no? Algunas preguntas necesarias. Debes preguntarte, ¿esto que estoy pensando es verdad o es una mentira a la luz de la palabra del Señor? ¿Lo que estoy pensando es verdad o es mentira? Te debes preguntar, ¿estas ideas, si las llevo a cabo, van a dañar más que edificar? Te tienes que preguntar, ¿dónde o en quién me están diciendo estos pensamientos que ponga mi esperanza? Me debo preguntar, ¿cuáles serían las consecuencias si les diera rienda suelta a estos pensamientos? Me debo preguntar, ¿esto que estoy pensando me lleva a mirar a la cruz y la salvación provista por el Evangelio o no? ¿O hacia dónde me están llevando a mirar? Me debo preguntar, ¿esto que estoy pensando, si lo llevo a la práctica, va a glorificar a Dios? ¿Realmente lo va a glorificar a Él o a mí? Cuando nosotros evaluamos todo pensamiento que llegue a nuestra mente, no nos quedemos, hermanos, no nos quedemos solamente con la respuesta, porque podemos tener la respuesta y dejarlo ahí. No, actuemos en sumisión y en obediencia a esa respuesta. No dejemos la respuesta colgada. Si yo hago esta pregunta, el Espíritu me va a conducir por la palabra a una respuesta desde la palabra del Señor. Debo estar dispuesto a obedecer sumisamente a lo que Dios me dice que debo hacer. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Finalmente, mis hermanos, nuestra mente es un regalo apreciado de Dios. Nuestra mente es algo que Dios nos dio, es un regalo absolutamente maravilloso que Dios nos ha impartido. Nuestras mentes son como envases listos para recepcionar todo lo que tú eches dentro. Escúchame, son como envases nuestras mentes que reciben todo lo que pongamos dentro, pero ten la seguridad, y te estoy haciendo una advertencia, iglesia, ten la seguridad que todo lo que entre en ese vaso de tu mente, todo en algún momento va a salir al exterior. Como dijo Jesús,
En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que nos llenemos nosotros, nuestra mente, eso es lo que en algún momento va a salir al exterior. Entonces sería ingenuo de nuestra parte, iglesia, que podamos dejar entrar cualquier cosa en nuestra mente sin pagar las consecuencias de lo que va a salir a continuación. Si lo que albergamos, tú y yo, si lo que llegamos a albergar en nuestra mente es basura emocional, es basura intelectual, basura moral, basura espiritual, esas cosas terminarán retroalimentando mi propia alma y los resultados tendrán esas mismas características. Lo que salga de nosotros será en esa misma medida: pensamientos basura, emociones basura, intelecto basura, moral, espiritualidad basura. Porque de eso nos estamos retroalimentando. Como dice el Proverbio capítulo 15, versículo 14, el corazón inteligente busca conocimiento, dice. El corazón inteligente busca conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Ahí lo tienes. La boca de los necios se alimenta de necedades. Así que escúchame por favor, hermano, hermana, cada serie de televisión, te lo voy a decir con cuidado, cada serie de televisión, cada libro que lees, cada canción que escuchas, cada podcast que lees, cada sermón que oyes, cada conversación, cada página de internet que visitas, cada noticia, cada revista que lees, cada periódico que lees, está moldeando tu mente. Todo eso está moldeando tu mente y te está llevando a poner la mira de tu corazón o arriba en Dios o abajo en los infiernos. Nuestras mentes son regalos de Dios, recuérdalo. Tu mente y mi mente son regalos del Señor, por lo que debemos cuidarlas y usarlas exclusivamente para la gloria de Dios, no para mi beneficio personal. Lo que yo piense debe buscar glorificar al Señor, no glorificarme a mí mismo. Entonces, parte de ese cuidado tiene que ver con cuidar lo que estamos llenando nuestra mente. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que consumo la mayor parte de tiempo? ¿Qué está consumiendo tu mente la mayor parte de tiempo? Pregúntate, ¿eso que consume mi mente o que consumo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo? Pregúntate, ¿eso que me permito que entre a mi mente está violentando mi conciencia y justificando pecados? Pregúntate, ¿estoy siendo intencional en que la palabra habite en mi mente? ¿Es la meditación en las Escrituras parte de mi día a día? Es posible que las respuestas a todas estas preguntas te muestren que hay cosas que necesitamos dejar para honrar mejor a Dios. Es posible que la respuesta a estas preguntas te traigan a conciencia cosas que tú estás practicando y que has llegado a amar en este tiempo, que debes renunciar si verdaderamente quieres glorificar al Señor. Sin embargo, finalmente, hermanos, cuidar nuestra mente no solo significa desechar lo malo, dejar de pensar en lo malo, no, también significa decirle sí a todo aquello que le haga bien a nuestra mente, es decir, recibir todo aquello que le procure bien a nuestra mente. ¿Y qué mejor bien puede procurar a nuestra mente si no es la palabra del Señor? Entonces tiene razón el salmista: oh, cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Entonces tiene razón el salmista. O la propuesta del apóstol Pablo en Filipenses 4, lo que debemos pensar, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, haya su equivalente en lo que dice el salmista: todo el día en ella es mi meditación. Por eso es que amo tu ley, Señor. Lo bueno, mis hermanos, es que Dios no espera que esto lo hagas tú solo en tus fuerzas. Nos ha provisto de su espíritu y de su palabra para que esto sea una realidad. Pero tú tienes que poner también tu corazón, aplicar tu corazón en esto, aplicar tus emociones en esto. Y espero que ese sea el deseo de tu corazón.
Hace un instante cantábamos y decíamos, recordando lo que dice el salmista, que la palabra del Señor es más dulce que la miel, pero también reconocíamos que aquí está nuestra fuerza, aquí debe estar nuestro deleite. Eso debe representar la palabra para nosotros, porque ahí encontramos nuestra paz, ahí encontramos el verdadero camino y ahí podemos ser guardados en ese camino. Pero si hay una oración que tenemos que levantar en esta mañana es: Señor, como lo hizo el salmista, Señor, abre mi entendimiento, hazme entender tú, yo no puedo, hazme entender que esto me conviene. ¿Por qué no levantas esa oración en esta mañana antes de salir de este lugar? Cierra tus ojos ahí por unos instantes y dile al Señor: permíteme reconocer esto, Señor. No solo que tu palabra es dulce como la miel, aún no le he probado. Sé honesto con Él. Si esas son tus emociones con el Señor, nunca sentiste esto, pero deseo que sea dulce para mí también. Deseo que yo pueda ver en tu palabra, Señor, que ahí está mi fuerza, que se transforme en el deleite de mi vida, que yo pueda comprobar que ahí está mi paz, Señor. Es lo que necesito, es lo que requiero, Señor, para mi vida. Sin ella, Señor, no habría ninguna guía, ninguna luz para nosotros y no habría esperanza, por ende. Pero tu palabra nos revela todo lo que somos, todo lo que tú eres, todo lo que esperas de nosotros, todo lo que podríamos llegar a ser en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Es lumbrera nuestro camino, nuestro alimento. Señor, nuestros caminos serían inciertos si no tuviéramos tu palabra, Padre amado. Gracias porque a través de ella podemos refugiarnos en ti, encontrar el consuelo, encontrar la dirección, renovar nuestras fuerzas, que nuestra fe pueda crecer a través de la palabra, Señor. Por eso es que elevamos nuestros corazones ante ti en adoración por tu palabra, Señor. Que sea esta la guía en esta semana que empezamos y que nos espera, Señor. Las luchas, batallas, los problemas, las crisis, los momentos buenos, los momentos de bonanza, que estén absolutamente ballados por tu palabra, Señor. Que en todo momento la amemos, que en todo momento pensemos en ella, que en todo momento la estemos poniendo en práctica, que en todo momento y tiempo la estemos compartiendo, Señor. Padre, con esto en mente y en corazón, como diría el salmista, llévanos a amar profundamente tu palabra, porque la estamos meditando y pensando todo el tiempo, Señor, en cada momento, en cada instante. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.